Bueno, sí, saludos, saludos mis amigos, mis amigas. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el lugar donde se encuentren. Y yo creo que hoy sí, yo creo que esta es la primera directa, la última directa, la última transmisión que hago antes del fin de año. Quizás sea la última. Y siempre lo voy a hacer con mi mente puesta, pensando en el tema y en el factor que más me interesa, y es los prisioneros políticos cubanos. Esos más de 1000 seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, negros, blancos, guajiros, poblanos, cubanos todos, que guardan en justa prisión por sus ideas. En momentos como estos, yo quería destacar o quería resaltar la importante polarización que está teniendo lugar en las fuerzas democráticas, que desde fuera luchan de cómo las redes sociales se han convertido en la principal plataforma para dar a conocer la realidad de cubana. En épocas pasadas, en la época que muchos de nosotros luchábamos en Cuba, no había esa oportunidad. Y cuando comenzó a existir, estas tecnologías estaban en manos, eran muy limitadas y estaban en manos de los represores, quienes las interrumpían, las manipulaban y la ponían sobre todo al servicio de ellos. Es importante. Este año concluye con un saldo muy importante, tanto positivo como negativo. Positivo tiene el saldo de que muchas protestas han tenido lugar dentro de Cuba, la rebeldía del pueblo ha ido en aumento, y aunque no existe una oposición militante debidamente estructurada, y aunque el liderazgo dentro de Cuba prácticamente la oposición está huérfana de un liderazgo real y tangible, existen muy buenos e importantes factores, hombres y mujeres dentro de Cuba, valientes y dignos, pero desde acá del exilio, con buenas o malas intenciones, se ha menoscabado, se ha tratado de sacar el liderazgo dentro de Cuba y enfocar la temática de Cuba, enfocar la lucha con las personas que están fuera. Entonces, esta situación crea una disyuntiva, crea un problema, crea una dificultad, y es que coloca a las personas que luchan dentro de Cuba en un escenario de orfandad y de desatención. Porque si creemos que lo que se está haciendo fuera de Cuba es más importante que lo que se hace dentro, si creemos que los líderes que existen dentro de Cuba son más importantes que los que están dentro, yo creo que se está menoscabando y se está poniendo en una categoría menor a los que verdaderamente son los protagonistas principales de esta gesta por la libertad. Y en este contexto de tira que encoge, de tiraderas, de confrontaciones, de polémicas, de incomprensiones propias entre los cubanos y producto precisamente al ansia ese de libertad y de lucha que siempre nos ha movido, que nos ha evitado. Es muy difícil los cubanos ponernos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo en la guerra de los 10 años, no nos pusimos de acuerdo en la guerra del 95, no nos pusimos de acuerdo en la guerra contra la dictadura de Machado, no pusimos ponernos de acuerdo bien en la contra la dictadura de Batista, y ahora contra la criminal tiranía, la más criminal de todas, la de Fidel Castro. Ahora, el castrismo es muy difícil. Y siempre digo el castrismo porque yo no voy a caer en esa trampa de la dictadura que ya le ha hecho creer a muchas personas de que Díaz-Canel, que es el culpable, que Díaz-Canel es responsable. Cuando tú le reconoces, cuando tú le das la culpabilidad o la responsabilidad a Díaz-Canel de lo que está haciendo en Cuba, simple y sencillamente le estás facilitándole la estrategia, facilitándole la propaganda del régimen. Entonces estás exonerando de responsabilidad a los verdaderos criminales. Cuando tú culpas a Díaz-Canel de lo que está ocurriendo en Cuba, estás quitándole responsabilidad al castrismo, estás pasando borrón y cuenta nueva, estás achacándole a un estúpido, a un sin casa, a un sin nombre, a un sin mando, a nadie, le estás achacando las responsabilidades
la culpabilidad que tiene la dictadura. La dictadura en Cuba se llama castrismo. Y una de las maniobras por las que Díaz-Canel se encuentra ahí es precisamente para que nosotros nos creamos de verdad que hay un nuevo gobierno, que es un gobierno, o sea, un gobierno, que hay un gobierno, que hay un presidente, que hay una nueva, que hay nuevos rostros y que hay nueva mentalidad. Díaz-Canel es simple y llanamente es una designación, es una estrategia de la dictadura para aparentar y confundir a muchas personas que confunden. Por eso cuando yo escucho, ¿no?, que la dictadura de Díaz-Canel, que el Díaz-Canel que mandó a la gente a reprimirle, eso es una mentira. En Cuba los que mandan en Cuba son la familia Raúl Castro y Raúl Castro, si es que está vivo. Eso es lo que quieren ellos, que Raúl Castro ahora se presente como la persona que comenzó un proceso de transición, que delegó sus responsabilidades. No, Fidel Carajo, si en Cuba los principales responsables de lo que ocurre en Cuba se llama la familia Castro. Y es posiblemente que Díaz-Canel no quepa ni en el avión cuando ellos se vayan a ir. Sabemos que hay polémica, sabemos que hay confrontación, sabemos que hay incomprensión, hay muchas corrientes de pensamiento que están pugnando por el cambio democrático en Cuba. Todas apuntan en las mejores de las direcciones. Están los que pretenden, los que buscan la anexión, están los que buscan la intervención militar, están los que buscan el paro, están los que buscan el parón, están los que buscan aumentar las sanciones. Usted sabe, están los que buscan la lucha cívica, están los que buscan el método de reformas, lo que sea. O sea, todos estos métodos apuntan a un fin, la dictadura, la libertad de Cuba. Unos tienen una perspectiva, tienen una posibilidad de derivar en cambio fraude, otros no. Pero tanto los que tienen proyectos que pueden apuntar al cambio fraude, como los que no los tenemos, en ese sentido creemos que tenemos derecho a participar en igualdad de condiciones en esta lucha. Sabemos que hay muchos factores. Hace unos días me llamó una persona, creo que ayer mismo, estuve hablando con una persona, no, hace ya unos días, una persona que ni sé de dónde cayó, ni sé por qué cayó, y de pronto me dice a mí, no, mira, yo no hablo con personas que sean amigos de los comunistas, o con personas que... Entonces yo a esa persona la miré, disculpen, y me dije para mí adentro, esta persona con la posición, con el radicalismo que tiene, esta persona posiblemente esté preparando la bomba atómica para lanzarla en Cuba, o su familia, o la familia de ella, que está en Cuba, deben estar a la vanguardia de la lucha, deben tener unos cuantos fusilados en Cuba. Esta familia nunca gritaron patria o muerte, esta familia nunca corearon consignas a favor del régimen. Entonces, estas personas, y yo le tenía que haber dicho, mira, tú eres acérrima enemiga del diálogo y tú eres acérrima persona enemiga del diálogo y enemiga pero sin embargo estás en el país más dialoguero del mundo, porque los Estados Unidos tienen la diplomacia más dialoguera, más de entendimiento y más de apaciguamiento del mundo. Y además, seguramente apoyas al presidente que más entendimiento, que más conversaciones, que más acuerdos y que más apaciguamiento ha tenido con los principales criminales comunistas del mundo, como ha sido con el de Corea, como ha sido con el de China, como ha sido con el de Rusia. Y no, hay gente que no saben, que no se dan cuenta que no es Estados Unidos el que no quiere dialogar con Cuba. Es la tiranía criminal castrista la que no quiere dialogar con Estados Unidos. Si fuese por Estados Unidos, hace muchísimo rato que ya estuviese sentado La Habana y Washington al más alto nivel, decidiendo el futuro de Cuba, promoviendo el cambio fraude. Porque hay mucha gente que sin saber cayeron del aire, no saben ni por qué cayeron, ni dónde cayeron, ni de qué manera se han logrado inocular en ciertos y determinados lugares, sin saber la procedencia y sin saber nada, que te hablan en un tono,
hablan con una propiedad. Es como dice un amigo mío que quiero mucho. Es como si cogieran un poco de aguazuca, un poco de gofio y un poco de leche en polvo y lo mezclaran y ya. Entonces emiten juicios, emiten criterios, elaboran tesis como si realmente fueran luchadores. Entonces son gente que lo que están, muchas están, uno porque utilizan la política, la lucha, para vivir como método de vida. Otros que llegaron de donde no sabe de dónde, ni se sabe quién los trajo. Entonces están aquí fomentando, dividiendo el exilio, están realizando labores de división, aunque no sea con las intenciones o con las no intenciones, asusando aquí, asusando acullá. No te juntes con Mengano, no te juntes con Esperanceo. Hace como unos meses, yo escuché en un lugar una persona sin historia, sin lucha, sin conocer lo que huele un calabozo, no un calabozo en Cuba, sin conocer lo que se sufre o la impresión que se puede llevar un solo interrogatorio con la represiva, diciéndole que no le enviaba dinero a su hermano en Cuba. O sea, le intentó condicionar a su hermano en Cuba, enviarle dinero a cambio de que su hermano saliera a las calles. Si tú eres capaz de tú a un ser querido como un hermano tuyo, como un amigo cercano tuyo, condicionarle la ayuda, un envío, una ayuda, a cambio de que salga a las calles de Cuba a gritar libertad, usted es tan criminal como la dictadura misma. Usted es tan demagogo como la dictadura misma. Usted es un oportunista como la dictadura misma. Yo he tenido la oportunidad de compartir, de convivir, tanto en prisión como fuera de ella, con los hombres más duros, más intransigentes, más verticales, y ninguno me ha hecho nunca un planteamiento como ese. Si yo tuviera un hermano ahora mismo, militante del Partido Comunista, y ese hermano mío le hace falta 50 pesos, yo se lo envío a mi hermano 50 pesos. ¿Tú sabes a quién no le envío a un hermano? A un hermano mío que forme parte de la represiva, a un hermano mío que golpee, a un hermano mío que esté en las tropas de respuesta rápida o en la policía política. Pero un hermano mío, porque piense diferente a mí, porque milite el carnet del partido, porque sea comunista, yo no voy a... Y eso de decir que yo no saludo a nadie porque tengo un amigo comunista, eso resulta, eso es uno de los ridículos más grandes que yo he escuchado. Bueno, a no ser que su familia venga de un extracto social, como muchos de estos viejitos, que si pueden hablar con esa propiedad, porque ni el abuelo fue comunista nunca, ni la abuela fue comunista, ni la bisabuela, ni la tatarabuela. Pero nosotros, los que nacimos en las generaciones del 60 y pico, del 70 y pico, el 80 y pico, el 90 y pico, que nos pusimos la pañoleta, que coreamos seremos como Che, que nuestras hermanas, tías, primas, no sé, se hicieron federadas, que en algún momento determinado participamos en alguna marcha, porque no me vayas a decir que tú siempre fuiste o que tu familia siempre fue opositora. Porque si fue militar, tuvo que ser o comunista o fingir serlo. Si pudo estudiar, tuvo que fingir ser comunista para poder graduarse o serlo. Entonces, señores, no sean músicos de oído. No sean músicos de oído. ¿Dónde tú estabas cuando el movimiento Cristiano Liberación recogía firmas para apoyar el proyecto Varela? ¿Dónde tú estabas cuando el movimiento Exilio Unido Ya estremecía las calles de los Estados Unidos, denunciando y condenando de frente a los comunistas de Carlos Lazo y otros tantos? Pues son 15 años de lucha. En esos 15 años tú estabas, tú que hablas mucho, ¿dónde tú estabas cuando la dictadura castrista en Cuba arremetía contra la oposición y encarcelaba a 80 y tantos opositores? Señores, mira, la lucha por la libertad no se puede seguir caricaturizando. No hagas igual que los dictadores. No hagas igual que los dictadores. Para los dictadores de derecha, todo el que luche contra ellos es comunista. Pinochet decía que todo el mundo era comunista que luchaba contra ellos. Y Fidel Castro, el hijo de puta de Fidel Castro y Raúl Castro, dicen que todo el que se le enfrente a ellos
somos mercenarios, o somos agentes del imperialismo, o somos pro-americanos. Es el mismo discursito. Estamos terminando un año crucial. Esto no puede ser un año de improvisaciones. Si quieres luchar, si quieres destacarte, si quieres seguir insertándote en este mundo de la oposición acá en el exilio, hazlo con el corazón. No lo hagas menoscabando a los demás. No intentes menoscabar a los que hicieron, y a los que sufrieron prisión, a los que sufrieron la cárcel, a los que cogieron golpes, a los que fueron coherentes con su lucha. No hagas leña del árbol caído. El exilio es lucha, el exilio no es caricatura, el exilio no es chumería, el exilio no es brete, el exilio no es farándula. Yo tengo muchas personas, amigos, que no comparto su actuar, no comparto su estrategia. O porque son anexionistas, o porque piden la intervención de los Estados Unidos, o porque les gusta la confrontación física. Y por eso no son mis enemigos. Qué ridículo es que tú tengas por enemigo a una persona porque piense diferente a ti. Qué ridículo es atacar y poner un cartelito a una persona sin prueba. Qué ridículo es creerse que uno tiene la varita mágica y que las decisiones, los puntos de vista, las tesis, los argumentos y los planteamientos que hagan son incuestionables. Qué manera tan típica de parecerse al totalitarismo. Qué manera tan típica de parecerse al totalitarismo. Tengo el honor de que mis mejores amigos acá, en el exilio, son los expresos políticos. Pero ese odio, esa confrontación, nunca la he visto ahí, en los presos. Yo nunca he visto a Ángel de Fana. Yo nunca he visto a un Pichi, a un difunto Roberto Perdomo, a un Araceli, a un Toledo, a un Huesito, con ese discurso de odio. Nunca he visto a los hombres que más sufrieron prisión política, a los que lo dieron todo, con ese discurso de odio, de descalificación, de ataque. Nunca he visto a los miembros del presidio político estar poniéndole cartelitos a las personas y cada vez que ocurre algo, siempre vemos la mano de la seguridad de Estado. Eso es ahí. Cuando vemos que están hablando de alguien, siempre nos erizamos. Eso lo aprendimos. Porque Ángel de Fana, cada vez que ve que están hablando de un opositor, se eriza. Pero no se eriza con el opositor. Ángel de Fana se eriza con el que habla. Que fulano se quedó con un dinero, espérate un momento, que hay que probar eso. Que fulano está colaborando con el régimen, hay que ver eso. Porque es siempre. Y cuando digo Ángel de Fana, porque es la persona más preparada, más cujeada, que más ha asimilado los métodos de lucha que hay dentro de Cuba, y es la persona que dentro de Cuba goza del mayor respeto, el líder del exilio, que la gente ven como con mayor afinidad, con mayor cercanía, con mayor transparencia, es Ángel de Fana y su organización, la organización Plantado. Entonces, muchos músicos de oído se ponen a hablar, incluso algunos ni han nacido en Cuba.
y hablan con una propiedad, hablan con unas tesis, sacan unas cajas de conclusiones que vaya que ni los laboratorios de la KGB soviética, ni los laboratorios de la Stasi alemana, ni los laboratorios de la Gestapo de ahí de Berlín, vaya, pueden sacar esas conclusiones. Vaya, con amigos como eso, casi no hace falta Villamarista. Si es como si tuviéramos a Villamarista aquí. Hace un tiempo se le hizo en un lugar de Hialeah un monumento, una tarja, algo así a Juan Payá Sardiña. No sé quién me dijo por ahí. No, por eso está mal, tenían que habérselo hecho a todos. Pero ¿quién tú eres? ¿Pero quién tú eres para tú hablar de esa forma tan despótica? Los monumentos se le hacen a las personas que se sacrifican, a las personas que tienen un liderazgo, a las personas que hacen que crean una impronta. Y no solo tiene, ahora protesta lo que le pusieron a uno de las calles de acá de Miami, el nombre de Bisset. Dice que tiene que haberle puesto el nombre de todos los presos. O hay protestas por lo que le pusieron el nombre, el monumento de Zapata. Di que no, que ese no tenía que ser, que había que hacérselo a todos. Veis protestas a las personas que decidieron poner el nombre de Pedro Luis Boitela a una calle de acá de Miami. Entonces, que a mí lo que me maravilla, que son personas que no saben lo que están hablando. A mí lo que me maravilla, que son personas que no saben de dónde cayeron de fly, dentro de una lucha donde se están atribuyendo poderes, facultades, prerrogativas, que su conocimiento les quita. Su desconocimiento es tan grande que no es para que lo tengan. Su lucha no es incongruente con... Entonces, yo creo que un año como este nosotros tenemos que llamarnos a la reflexión. La lucha por la libertad de Cuba, y la lucha no es por quítate tú para ponerme yo. La lucha no es quítate tú para ponerme yo. Y no es que las personas que no hayan luchado propiamente dicho, o las personas que hayan luchado menos, tienen menos derechos a los que han luchado más. No, yo siempre he dicho que el valor de los hombres no se mide ni por los años que he estado preso, ni con la fuerza que salga a las calles, ni las veces, sino por la dignidad y la honestidad con que hayan sabido asumir el rol que le tocó vivir. Uno les toca de una plataforma de canal, de YouTube, de televisión, de lo que sea. Otro les toca de escribir poemas, otro le escriben pintando, otro haciendo cinematografía, lo que sea. Y todos los factores, todo lo que se haga es importante. Lo que cuestiono es que si tú no tienes una historia o tú no tienes un conocimiento de causa, si tú eres un músico o música de oído, habla. Tienes derecho a gritar junto a los que han gritado o los que gritan y luchan, pero no quieras sembrar pauta, no quieras crear derroteros, no quieras darle lecciones de lucha a los que han dejado sus mejores años de vida luchando. No, que esto no es una comparsa. Esto no es una comparsa, esto no es un nivel de vida, esto es sacrificio. Esto es sacrificio. Esto es sacrificio. Y sacrificio no es intentar congraciarse con los líderes. Sacrificio no es traficar influencias, ni hacer alarde de cualidades. Eso no es sacrificio. Sacrificio es entregarse a una causa con limpieza, con modestia, con sencillez. Sacrificio no es querer dar lecciones de cosas que no conoces y hablar de un mundo del que nunca estuviste.
O sea, no te estoy quitando el derecho de luchar, pero sí te quiero cuestionar la intención esa de presentarte como lo que no eres. Y este es un mundo extremadamente complejo. Este es un mundo extremadamente convulso, porque la causa por la libertad de Cuba es un tema rentable. Y me he dado cuenta, es un tema rentable. Y no pocos han sacado jugosas ganancias de él. Jugosas ganancias. No solo cubanos, también no cubanos. No solo nacidos en Cuba, sino algunos que han nacido fuera de Cuba. Ese es otro problema. En Cuba se lucha los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Aquí los hay que los fines de semana no quieren descolgar un teléfono porque dicen que están con su familia. Qué bien, ¿eh? Qué triste, qué cruel es eso. Me refiero a la gente que tienen las militancias, que tienen los compromisos, que tienen los recursos, que tienen supuestamente la misión y el trabajo de luchar por Cuba. Entonces allí, los opositores en Cuba luchan sin descanso los 7 días de la semana. Los palos que los golpean, las celdas que los aprisionan, las amenazas que le hacen. Lo mismo se lo hacen un lunes, martes, un miércoles, un jueves que un domingo. Se lo hace lo mismo por la tarde, por el mediodía, que por la noche, que por la madrugada. Entonces no podemos utilizar el tema de Cuba, ponernos horario. Es así. O sea, es todo un conglomerado de cosas. Por eso yo creo que hay que, ¿cómo es la palabra? Hay que reanalizar, hay que reenfocar, hay que volver a darle una estructura a lo que es la lucha, pero en cuanto al apoyo. No estoy hablando de los viejitos que tienen 80 años. No estoy hablando del Pichi, no estoy hablando de Angelito, no estoy hablando de San Román, que ya tienen 80 y tantos años. Estoy hablando de las personas que se dicen ahora, en este tema estoy hablando de las personas que dicen, no, yo lucho por Cuba, mi vida es la lucha por Cuba, yo no ceso mi vida permanentemente luchando por Cuba. La lucha de Cuba hay que recomponer eso. La palabra la encontré. Hay que replantearnos programas, tácticas, estrategias, enfoque y ponernos en función de Cuba. No estamos completamente en función de Cuba. No estamos plenamente en función de Cuba cuando somos capaces de creer que el tema de los presos políticos es un tema secundario. No estamos enfocados con el corazón en la lucha de Cuba. Cuando salimos a otros escenarios internacionales y no mencionamos los presos, o solamente mencionamos 1 o 2. No estamos en función de Cuba cuando no se ve en las grandes cadenas, en los grandes medios, en las grandes televisoras, en los grandes periódicos, la imagen de nuestros presos. No estamos en función de Cuba cuando las conferencias de prensa, las marchas en el exilio, salvo honrosas excepciones, no es el tema de los presos políticos como lo fundamental. Es triste. Es triste que en este momento se esté creyendo Miguel Díaz Bauza,
o Ernesto Torres Pérez, o Virgilio Mantilla Arango, u otros tantos, Lisandra Góngora, que su dolor, la separación de sus hijos, el sufrimiento de ella como madre, no esté multiplicado como debía estar. Claro, yo sé que el dolor de ella les duele. Le duele al patriota Ariel Góngora, un gran luchador. Le duele al movimiento Cuba Primero, le duele a las mujeres y hombres de Exilio Unido Ya. Les duele a muchos activistas. Pero el exilio como tal, o sea, y cuando hablo, estoy generalizando y no estoy generalizando a la vez. Así que nadie que no esté claro no tiene por qué sentirse aludido. Las personas que saben qué hacen por los presos, las personas que van allí a la vigilia, los miércoles allí a la vigilia, no tienen por qué sentirse aludidos, porque llevan los presos en el corazón. El Movimiento Cristiano de Liberación, a pesar de la zancadilla, a pesar de los tropiezos, de todas las cosas que le han puesto, ahí se mantiene. El Movimiento Cuba Primero y otros tantos. Me refiero al exilio como núcleo. Me refiero al exilio como fuerza política. Me refiero al exilio como unidad, como lucha. Ha desatendido el tema de los presos políticos. Y no podemos priorizar por encima de Cuba ninguna agenda política de ningún partido. Ni elección, sea quien sea el presidente, sea quien sea el candidato, sea quien sea el programa que traiga, y sea cual sea las esperanzas. ¿Por qué? Porque nosotros somos cubanos. Nosotros salimos de Cuba y nosotros somos exiliados. Y cuando nosotros no creamos o no nos importe un bledo regresar a nuestra patria querida, nosotros dejamos de ser exiliados y nos convertimos en emigrados. Y esos niños, esos nietos, esos hijos, esos sobrinos, esos amigos o hijos de nuestros amigos, hijas de nuestros amigos, tenemos que formarlo en esa cubanía, en ese patriotismo, en ese fervor. Porque Martí lo dijo, que el único suelo firme es el suelo en que se nace. Bueno, espero que esta sea ya la penúltima o la última transmisión durante este año. Y nada, repetir. No sean músicos de oído. No sean fantasmones, como lleven a Cuba en el corazón. Documentémonos antes de hablar de un tema. Conozcamos la realidad en la que nos insertamos. No hablemos de dolor si no lo sientes. Cuida la imagen de los colegas, de los compatriotas. Cada uno de nuestros compatriotas, con millones de defectos que puedan tener, es un bastión de lucha y merece respeto. Y merece respeto. Y para mí el que se levante contra la dictadura en Cuba, el que se levante contra la dictadura en Cuba, el que cumpla prisión política en Cuba, el que se atreva a haber luchado allí, que hay que estar loco, como dice el argot cubano, para hacerlo allí. Aunque cuando venga aquí cometa ciertos deslices y ciertos errores que puedan afear su imagen o afear su trayectoria, no lo puedo apartar. No puedo apartar a mis hermanos de lucha. Por eso los presos somos así. Por eso escuchamos, sí, y los oímos. Y oímos los cuestionamientos, y oímos los consejos, y los agradecemos. Pero al final, hay un dicho que dice que entre marido y mujer nadie se mete. Pues entre presos nadie se mete. Viste que los presos nos decimos presos. Arriba los presos. ¿Por qué somos presos? Porque somos familia. Y porque ese cartelito no nos quita nadie ya. Igual que un ex campeón soviético de ajedrez. No sé qué le dijeron, que perdí, está bien. Pero mi título de campeón del mundo, nadie me lo quita. Y nuestro título de presos políticos,
de opositores allí donde hay que ser opositor. Eso no nos quita a nadie. Así que Dios bendiga a Cuba, Dios bendiga a América, pero recuerda, Cuba primero.